Excelentes tiempos tengan mis amados hermanos, les doy la bienvenida a esta preciosa hora, a nuestro buen tiempo. Si es mañana, tarde o noche cuando nos esté mirando, mi amado hermano, le bendigo en el amor del Señor. Estamos el día de hoy en nuestro capítulo número 12 de estos devocionales de la mente, el campo de batalla. El día de hoy lleva por título No lo puedo evitar. La base se encuentra en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 y nos dice lo siguiente: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando Dios comienza a tratar con nosotros con respecto a un comportamiento equivocado, es bastante fácil decir, no puedo evitarlo, pero requiere verdadera valentía y fe decir, estoy listo para ser responsable y enderezar mi vida. La evasión, que es no enfrentar los problemas, es un problema mayor. Las cosas malas no se ven solo porque nos rehusamos a reconocerlas. Con frecuencia guardamos cosas. Nos escondemos de ellas y siempre que lo hacemos, obtienen poder sobre nosotros. Los problemas que se entierran vivos nunca se mueren. Durante muchos años, me rehusé a tratar con el abuso sexual que sufrí en mi niñez. Mi padre abusó de mí, así que me fui de casa la misma semana que cumplí 18 años. Pensé que me estaba alejando del problema al irme, pero no me di cuenta que tenía el problema en mi alma. Estaba en mis pensamientos, actitudes y palabras. Afectaba mis acciones y todas mis relaciones. Había enterrado mi pasado y con él todos mis asuntos no resueltos. No tenemos que vivir en el pasado. De hecho, la palabra de Dios nos anima a olvidarlo y dejarlo ir. No obstante, eso no significa que somos libres para ignorar sus resultados y aparentar que no estamos sufriendo cuando lo estamos. Tenía muchos malos comportamientos y malas actitudes. También tenía montones de excusas. No estaba tratando con nada del pasado. Meramente me estaba autocomplaciendo y diciendo, no lo puedo evitar. No fue mi culpa. Sufrí abuso. Y no era mi culpa. Pero era mi responsabilidad dejar que Dios me ayudara a vencer todas las ataduras que estaban experimentando como resultado de ese abuso. Dios comenzó a liberarme por medio de tratar conmigo con respecto a todos los pensamientos equivocados que había aceptado y permitido. Mi mente tuvo que cambiar antes de que mi vida pudiera cambiar. Al principio, ni siquiera quería responsabilizarme de mis pensamientos. Yo pensaba, no puedo evitar lo que pienso. Las cosas simplemente entran en mi cabeza. Con el tiempo aprendí que podía escoger mis propios pensamientos y que podía pensar en cosas a propósito. Aprendí que no tenemos que aceptar cada pensamiento que cae en nuestra mente. Podemos expulsar los equivocados y reemplazarlos con los correctos. Aprendí que en lugar de sentirme indefensa contra los pensamientos que llenaban mi mente, puedo y debo hacer algo positivo. Mucha de nuestra manera de pensar es habitual. Si regularmente pensamos en Dios y en cosas buenas, los pensamientos santos se vuelven algo natural. Miles de pensamientos pasan por nuestra mente todos los días. Probablemente sentimos que no tenemos el control, pero sí lo tenemos. Aunque no tenemos que esforzarnos para nada en pensar los malos pensamientos, tenemos que esforzarnos mucho para pensar en pensamientos buenos. A medida que comenzamos a hacer los cambios, tendremos que lidiar una batalla. Nuestra mente es el campo de batalla y la manera principal de Satanás de iniciar sus planes malignos
para nosotros es por medio de nuestros pensamientos. Si sentimos que no tenemos poder sobre nuestros pensamientos, Satanás nos atrapará y nos derrotará. En lugar de ello, podemos decidir pensar en caminos santos. Constantemente tomamos decisiones. ¿De dónde provienen esas decisiones? Se originan en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se convierten en nuestras palabras y en nuestras acciones. Dios nos ha dado poder para decir, o más bien, decir, de escoger los pensamientos correctos sobre los equivocados. Pero una vez que tomamos esa decisión, debemos continuar escogiendo pensamientos correctos. No es una decisión de una vez por todas, pero sí se vuelve cada vez más fácil. Entre más llenamos nuestra vida con la lectura de la Biblia, la oración, la alabanza y la comunión con otros creyentes, es más fácil para nosotros seguir escogiendo pensamientos correctos. Quizás suene como si estoy diciendo que tratar de vivir una vida cristiana no es otra cosa que una lucha continua. Y eso en parte es cierto, pero es solo un fragmento de la historia. Demasiadas personas quieren vivir vidas cristianas victoriosas, pero no quieren librar las batallas. Sin embargo, la victoria significa ganar y vencer obstáculos. También debemos recordar que vivir una vida en desobediencia a Dios es más difícil que escoger vivir en victoria. Sí, hay luchas, pero al final vale la pena. Pensar en la manera correcta requiere práctica, y no siempre es fácil. Ni se siente natural que nos enfoquemos solamente en el bien, pero si sabemos que este es el camino a la vida, tanto ahora como en la eternidad, vale la pena el esfuerzo y la lucha. Tener pensamientos positivos, mis amados. Cuando somos bombardeados con duda y temores, es cuando necesitamos levantarnos. No queremos volver a decir, no lo pude evitar. Queremos creer y decir, Dios está conmigo y me fortalece. Dios me habilita para ganar. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 57 al 58. Entonces, mis amados, podemos escoger. No solo podemos escoger, sino que lo hacemos. Al no echar fuera los malos pensamientos de nuestra mente, le estamos permitiendo invadirnos y tomarnos cautivos. Toma tiempo aprender a escoger el bien y rechazar el mal. No va a ser fácil, pero nos estamos moviendo en la dirección correcta cada vez que nos responsabilizamos y tomamos decisiones correctas. Qué preciosa palabra para nosotros este día, mis amados. Acompáñenme a decirle juntos al Señor: Padre, Señor Dios Todopoderoso, recuérdame que puedo tomar y que tomo decisiones todos los días. Por favor, ayúdame a monitorear mis pensamientos, escogiendo los que me ayudarán a vencer. Vamos contra nuestros enemigos, Señor, que puede ser Satanás, este mundo, nuestra propia carne o debilidad. Permítenos ganar la batalla en nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y sea la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. A Dios la gloria, mis amados, por sobre todas las cosas. Vámonos en esta hora a las observaciones y preguntas de reflexión sobre el capítulo número 9 del libro de Mateo que estamos a punto de iniciar. Así es que sean todos bienvenidos. Vemos el capítulo y pasamos al comentario. Observa. En el caso del paralítico, ¿cuál fue la primera necesidad que Jesús quiso suplir? ¿Qué tenían en común los amigos del paralítico, la mujer que tenía el flujo de sangre y los dos ciegos? ¿Qué dificultades crees que tuvieron para acercarse a Jesús?
¿Cuál es la respuesta de los escribas? V.34. Los fariseos, V.11. 34. Los discípulos de Juan, V.14. Y los que estaban en la casa de Jairo, V.23-24. ¿Qué nos dice Jesús que pidamos a Dios? Reflexiona. ¿Busco a Jesús a pesar de que puede haber obstáculos en el camino? ¿O si las cosas se ponen complicadas, busco las soluciones en otra parte? ¿Cuál es mi actitud ante las bendiciones que Dios derrama sobre mis hermanos? Es como la de los fariseos. Capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo: «¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente». La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: «Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá». Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: «Si tocare solamente su manto, seré salva». Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: «Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Un mudo habla.
Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Precioso capítulo, mis amados. Vámonos al comentario. Recuerdo que estamos en el capítulo 9 de Mateo. Son 38 versículos que contiene este capítulo, de los cuales podemos aprender lo siguiente. Aquí entre paréntesis nos menciona esta parte de su ciudad. Era Capernaum, una buena elección como base de operaciones. Era una ciudad pudiente, dedicada a la pesca y al comercio. Situada en el mar de Galilea, en una área densamente poblada, tenía una guarnición romana dedicada a mantener la paz en la región. La ciudad era un centro cultural, y estaba mayormente influenciada por las costumbres, modas, arquitectura y política griegas y romanas. Versículo 2. Las primeras palabras que Jesús dijo al paralítico fueron: tus pecados te son perdonados. Luego lo sanó. Debemos tener cuidado en no concentrarnos más en el poder de Dios para curar enfermedades físicas que en su poder para perdonar enfermedades espirituales en forma de pecado. Jesús vio que aquel hombre necesitaba sanidad espiritual además de sanidad física. La salud espiritual solo se obtiene con el toque sanador de Jesús. Qué precioso esto, mi amado. Versículo 2. Tanto el cuerpo como el espíritu de aquel hombre estaban paralizados. No podía ni caminar ni reconocer a Jesús. Pero el estado espiritual de esta persona fue lo que más preocupó a Jesús. Si Dios no nos cura o nos sana a alguien que amamos, debemos recordar que la sanidad física no es lo único que le interesa a Cristo. Todos seremos sanados completamente cuando Cristo venga en su reino, pero primero debemos conocer a Cristo. Mi amado, la salvación tiene que ser una prioridad de nosotros, y mire que tenemos que tenerlo muy presente, ya que en ocasiones uno sí piensa, ¿verdad?, que el Señor haga una obra maravillosa en las personas, pero ni siquiera les hemos presentado, ¿verdad?, el plan de salvación maravilloso que Jesucristo ha hecho, y tampoco les hemos informado acerca del pecado y sus consecuencias. Así es que, amado, considere por favor versículo 3. Blasfemia es afirmar uno que es Dios y decir que tiene las mismas características de Dios. Los líderes religiosos notaron de inmediato que Jesús afirmaba ser Dios. No entendían que Jesús es Dios y que tiene autoridad para perdonar pecados y sanar. Versículos 5 y 6. Es fácil decir a alguien que sus pecados le son perdonados, pero es mucho más difícil sanar a un paralítico. Jesús se detuvo y proclamó la sanidad a las piernas del hombre. Esta acción demostró que sus palabras eran verdad. Él posee la potestad de perdonar pecados, así como la de sanar. Hablar no cuesta, pero nuestras palabras pierden autoridad si nuestras acciones nos las respaldan. Podemos proclamar el amor de Dios a otro, pero si no tomamos pasos concretos para manifestar ese amor, nuestras palabras serán vacías y sin significado. ¿Cuán bien respalda con sus acciones lo que dice, mi amado? Aquí cada quien tiene que considerar, mis amados. Piénselo. Versículo 9. Mateo era un judío que los romanos habían empleado como cobrador de impuestos de la zona.
Cobraba impuestos de los ciudadanos como también de los mercaderes que pasaban por el pueblo. Los cobradores de impuestos deducían una comisión del cobro, pero la mayoría cobraban de más y se enriquecían. Por esta razón los judíos los odiaban. Tenían reputación de estafadores y de apoyar a los romanos. Versículo 9. Cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, Mateo lo siguió de inmediato, dejando una carrera lucrativa. Si Dios lo llama a usted para seguirle u obedecerle, lo hace con el mismo desprendimiento de Mateo. Algunas veces la decisión de seguir a Cristo requiere cierta elección dificultosa o dolorosa. Como Mateo debemos dejar atrás las cosas que podrían apartarnos de seguir a Cristo. Versículo 10 al 13. Al visitar a Mateo, Jesús dañaba su reputación. Mateo había estado engañando a la gente, pero Jesús lo encontró y lo cambió. No debemos temer llegar a aquellos que tienen un estilo de vida diferente, porque el mensaje de Dios puede cambiar a cualquiera. Versículos 11 y 12. Los fariseos trataban con frecuencia de atrapar a Jesús y pensaron que su reputación con esta gente de baja vida era la oportunidad perfecta. Se preocupaban más de las apariencias de santidad que de ayudar a la gente, de criticar más que de estimular, de la respetabilidad externa más que de la ayuda práctica. Para Dios, Él está interesado en todos, incluyendo a los que son pecadores y a los que sufren. La vida cristiana no es contienda de popularidad. Al seguir a Jesús, deberíamos anunciar las buenas nuevas a los pobres, solitarios, repudiados, no solo a los buenos, talentosos y populares. Vamos a ver un poquito acerca de Mateo. Más que cualquier otro discípulo, Mateo tenía una idea clara de cuánto costaría seguir a Jesús. Aún así, no dudó ni por un momento. Cuando abandonó su puesto de recaudador de impuestos, se quedó desempleado. Para algunos de los demás discípulos, siempre estaba la pesca a la cual podían regresar, pero para Mateo no había un punto de regreso. Dos cambios acontecieron en Mateo cuando decidió seguir a Jesús. Primero, Jesús le dio una vida nueva. No solo pertenecía a un nuevo grupo, sino que pertenecía al Hijo de Dios. No solo aceptaba un estilo de vida diferente, ahora él mismo era acepto. Para un recaudador de impuestos despreciado, este cambio habría sido maravilloso. Y segundo, Jesús le dio a Mateo un nuevo propósito para sus habilidades. Cuando siguió a Jesús, el único instrumento de su antiguo trabajo que se llevó consigo fue la pluma. Desde el principio, Dios lo capacitó como un compilador de datos. A la larga, el llamado de Jesús le permitió poner a trabajar sus habilidades al máximo. Mateo era un observador agudo y sin dudas puso por escrito todo lo que sucedía a su alrededor. El resultado fue el evangelio que lleva su nombre. La experiencia de Mateo señala que cada uno de nosotros, desde el principio, mis amados, es una de las obras de Dios en progreso. Gran parte de lo que Dios tiene para nosotros lo entrega mucho antes de que seamos capaces de darnos cuenta. Nos ha confiado destrezas, habilidades antes de tiempo. A cada uno de nosotros nos capacita para ser un siervo. Cuando le confiamos lo que Él nos ha otorgado, iniciamos una vida de verdadera aventura. Mateo nunca se hubiera imaginado que Dios utilizaría las mismas destrezas que perfeccionó como recaudador de impuestos para guardar y redactar informes de la historia más grande jamás vivida. Y el propósito de Dios no es menos significativo para cada uno de nosotros. ¿Ha reconocido a Jesús diciéndole: sígueme? ¿Cuál ha sido su respuesta, mi amado hermano? Qué preciosa palabra. Esto a mí me llena, mis amados, de gratitud y a la vez también de una expectación o ¿cómo le diré?
un anhelo, un deseo de que el Señor utilice lo que somos y lo que tenemos. A Dios la gloria. Puntos fuertes y logros de este personaje: era uno de los 12 discípulos de Jesús. Respondió de inmediato al llamado de Jesús. Invitó a muchos de sus amigos a su casa para que conocieran a Jesús. Compiló el Evangelio de Mateo. Aclaró a su audiencia judía el cumplimiento en Jesús de las profecías del Antiguo Testamento, lecciones de su vida. Jesús aceptaba constantemente personas de todo nivel social. Dios le dio a Mateo una nueva vida, destreza para redactar informes y atender los detalles con un nuevo propósito. Cuando Jesús lo aceptó, Mateo trató de llevar a otros a Cristo. Datos generales: ¿dónde? Capernaum. Ocupaciones: recaudador de impuestos, discípulo de Jesús. Familiar: padre Alfeo. Contemporáneos: Jesús, Pilato, Herodes, otros discípulos. Versículo clave: y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Marcos 2:14. La historia de Mateo se narra en los evangelios, también se menciona en Hechos 1:13. Versículo 13, mis amados: el que se autojustifica no puede salvarse, porque el primer paso para seguir a Jesús es el reconocer nuestra necesidad y aceptar que no tenemos todas las respuestas. Vea el organigrama que está en Oseas 7, ya lo vimos. En cuanto a la misericordia, quiero y no sacrificios. Qué precioso, mis amados. Versículo 14. Los discípulos de Juan urgían al arrepentimiento del pecado y a la preparación para la venida del Mesías. Los discípulos de Jesús no tenían la urgencia de preparar a la gente para la venida del Mesías porque estaba con ellos. Jesús no condenó el ayuno. Él mismo lo practicaba según Mateo 4:2, pero enfatizó que debía hacerse por razones justas. Aquí también, mis amados, es muy precioso cuando uno entiende, uno comprende, y sobre todo también puede uno llegar a hacerlo de manera correcta. Pues estos asuntos como el ayuno, como la oración, mis amados, la lectura de la palabra. En el caso de Jesús, aquí no está condenando el ayuno cuando le dijo: pues ahorita están de fiesta, estoy yo aquí, ¿verdad? Va a haber tiempos donde van a tener que hacerlo, pero por lo pronto no. Así es que, mi amado hermano, hay que enfatizar y hay que tener las razones adecuadas y hacerlo de la manera adecuada. Versículo 14. El mensaje de Juan el Bautista era duro y estaba centralizado en la ley. La gente se fija en la ley de Dios y se compara con ella. Se da cuenta de cuánto le falta y de cuán necesario es que se arrepienta. El mensaje de Jesús se centralizaba en la vida, el resultado de los valores del pecado e ir a Él. Los discípulos de Juan arrancaron bien, pero necesitaban dar el paso siguiente y confiar en Jesús. Pregunta: ¿dónde está su centro de atención? ¿En la ley o en Cristo, mi amado hermano? La llegada del reino de los cielos era como una fiesta de bodas en que Jesús era el esposo. Sus discípulos, por esta razón, se regocijaban. No tenían por qué estar de luto porque el novio estaba presente. Versículo 17. En tiempos bíblicos el vino no se conservaba en botellas de vidrio, sino en pieles de cabras, bien cocidas en los bordes para que no hubiera escape de líquido. El vino nuevo, a medida que se iba fermentando, se expandía y estiraba los odres. Una vez añejado el vino, no se agregaba más vino nuevo. Si se hacía, el odre ya estaba estirado y reventaba. Por eso el vino nuevo siempre se colocaba en odres nuevos. Jesús no vino para remendar el sistema religioso viejo del judaísmo con sus normas y tradiciones. Si lo hubiera hecho, su mensaje hubiera peligrado. Su propósito fue traer algo nuevo que había sido profetizado por siglos. Este mensaje nuevo, el Evangelio, dice que Jesucristo, el Hijo de Dios,
vino a la tierra para ofrecer a todos el perdón de pecados y la restauración con Dios. Este mensaje nuevo de fe y amor no encajaba con el rígido y antiguo sistema de religión legalista. Requería un inicio fresco. El mensaje permanecerá siempre nuevo porque debe ser aceptado y aplicado en cada generación. Cuando seguimos a Cristo, debemos estar preparados para nuevas formas de vida, nuevas maneras de mirar a la gente y nuevos métodos de servicio. Así es que, mi amado hermano, vamos a sacudirnos, por favor, ¿verdad? Todo. Pues dentro de la iglesia aún yo creo que se siguen muchas veces preservando, ¿verdad? Maneras de hacer las cosas que, mis amados, el Señor llama muchas veces a renovar nuestro pensamiento o la manera, las estrategias. Y aquí la invitación es que no se cierre, mi amado hermano. En ocasiones la manera de llevar el evangelio de algunos para muchos pudiera ser no correcta, pero tomemos en cuenta lo que se nos está hablando aquí de los odres, ¿verdad? En cuanto a cada generación, la manera en que llegue el evangelio, pues tiene que llegar, y los métodos pueden cambiar, pero el mensaje sigue siendo el mismo y el propósito sigue siendo el mismo. Que más gente conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, que pecadores sean perdonados, sean salvos, mis amados, y que pues su palabra sea compartida y obedecida, ¿verdad? Eso no cambia, mis amados, no cambia. Los métodos, las formas pueden cambiar, pero el mensaje ese sí no cambia. Versículo 18, Marcos y Lucas llaman a este hombre jefe de la sinagoga e indican que su nombre era Jairo. Marcos 5:22 y Lucas 8:41. Como principal de la sinagoga tenía a su cargo la administración, lo que incluía velar por la conservación del edificio, supervisar la adoración, conducir la escuela en los días laborales y hacer contacto con los rabinos para que dieran instrucciones en el día de reposo. Para recibir mayor información en cuanto a la sinagoga hay una nota en Marcos 1:21, versículos 20 al 22. Esta mujer había sufrido por 12 años de una hemorragia, tal vez era un desorden menstrual. Cuando estamos atravesando tiempos de desesperación, no debemos preocuparnos de la forma en que nos allegamos a Dios. Como esta mujer, podemos simplemente extender la mano con fe y Él nos responderá. Versículo 22. Dios cambió una situación que había sido un problema por años. Como el leproso y el hombre poseído por el demonio, hay una nota en el capítulo 8, versículo 3 y 28 del capítulo 8. Esta mujer enferma era considerada inmunda. Por 12 años había sido una de las intocables y no había podido llevar una vida normal. Pero Jesús operó el cambio y la restauró. Algunas veces somos tentados a rendirnos en cuanto a personas o circunstancias que no han cambiado en años. Dios puede cambiar lo que parece incambiable, dando vida nueva y esperanza, mis amados. No se desanime, no se desaliente. Versículos 23 al 26. El rabí de la sinagoga local no fue en búsqueda de Jesús, sino cuando su hija ya había muerto. Ya era demasiado tarde para hacer algo, pero Jesús simplemente se acercó a ella y la resucitó. En nuestras vidas, Cristo puede cambiarlo todo cuando en apariencias ya es demasiado tarde. Puede reconciliar matrimonios separados, librar de vicios, perdonar, cambiar vidas deshechas. Si en su situación parece que no hay esperanza, mi amado, recuerde que Cristo puede hacer lo imposible. Amén. Versículo 27. Hijo de David era una expresión común por medio de la cual se identificaba a Jesús como el Mesías, porque se sabía que el Mesías sería descendiente del rey David. Esto se profetizó desde Isaías 9:7. Esta es la primera vez que ese título se usaba en Mateo, y referencias de ello hay en Isaías 29:18, 35:5 y 42:7. Profetizan que Jesús podía o podría dar vista a los ciegos. Versículo 27 al 30. Jesús no contestó con prontitud a la súplica de los ciegos.
esperó a ver si tenían fe. No todo el que dice necesitar ayuda cree que Dios puede ayudarlo. Jesús quizás esperó y cuestionó a aquellos hombres para enfatizar y estimular su fe. Si usted, mi amado hermano, tiene la impresión de que Dios es muy lento en contestar sus oraciones, quizás está siendo probado como aquellos ciegos. ¿Cree usted que Dios puede ayudarle? ¿Quiere de veras la ayuda de Dios, mi amado hermano, hermana? Versículo 28. Aquellos ciegos eran perseverantes. Fueron directamente a la casa donde Jesús estaba. Sabían que Él podría sanarlos y no permitieron que nada los detuviera. Eso es fe. Si cree que Jesús es la respuesta a su necesidad, no permita que nada ni nadie se interponga entre Él y usted. Eso está precioso, mis amados. Jesús pidió a la gente que no publicara sus obras de sanidad, porque su propósito no era que lo conocieran solo como el que hace milagros. Curaba porque tenía compasión de la gente, pero también quería ofrecer sanidad espiritual y un mundo, pues, a un mundo pecador y enfermo. Qué precioso, mis amados. Y hoy el Señor sigue esperando lo mismo de nuestra parte, que, mis amados, compartamos de Él. Y claro, tenemos al Espíritu Santo que da esa capacidad a algunos, mis amados, de poder orar por enfermos y que estos sanen. Mas sin embargo, el propósito no es darle la gloria a una persona, que una persona sea la popular, sino más bien que pues se ejercite la fe, mis amados, y que aún en esos milagros el Señor sea glorificado. Versículos 32. Mientras Jesús estuvo en la tierra, las fuerzas demoníacas parecían estar muy activas. A pesar de que no estamos seguros del por qué ni cómo tiene lugar la posesión demoníaca, sabemos que origina problemas físicos y mentales. En este caso, motivó un problema físico. La persona no podía hablar. Obtenga mayor información sobre los demonios y la posesión demoníaca en las notas del capítulo 28 y en Marcos 1:23. Versículo 34. En el capítulo 9, los fariseos acusaron a Jesús de 4 diferentes pecados. Blasfemia, uno de ellos. Amigarse con los marginados fue otra. Impiedad y servir al demonio. Mateo muestra cómo Jesús recibió calumnias de aquellos que deberían recibirlo con regocijo. ¿Por qué hicieron esto los fariseos? Como pregunta. Número 1. Jesús no tomaba en cuenta su autoridad religiosa. Número 2. Su dominio de la gente se debilitaba. Número 3. Sus creencias personales fueron cuestionadas. Y número 4. Sus motivos hipócritas fueron denunciados. Estas son las razones por las cuales los fariseos nada más no pasaban a Jesús, mi amado hermano. Y tristemente hoy en día sigue habiendo fariseos en nuestros tiempos, mis amados, gente que también exactamente estos mismos detalles los siguen aplicando lastimosamente dentro de la iglesia. Así es que tengamos mucho cuidado, mis amados. Por eso la palabra es tan necesaria en nuestras vidas, que el Señor nos dé sensibilidad. Versículo 34. Mientras los fariseos cuestionaban, discutían y criticaban a Jesús, ante sus propios ojos la gente recibía sanidad y transformación de vida. El escepticismo de los fariseos no estaba basado en la falta de evidencias, sino en el celo por la popularidad de Jesús. Ese era el verdadero meollo del asunto, mis amados. Que el Señor nos guarde, híjole. De verdad, mi amado, yo siempre que leo algo respecto a los fariseos, sí viene esa parte de decir, ay, Señor, guárdanos de pensar de esa manera, ¿verdad? De en ocasiones querer apropiarnos, ¿verdad? De cómo el Señor debe obrar. Tiene que obrar, ¿no, mi amado? Usted y yo no somos dueños de nada. Él obra como Él quiere. A Él sea también toda la gloria, la honra y la alabanza. Versículo 35. Las buenas nuevas acerca del reino eran que
El prometido y tan esperado Mesías había llegado. Su poder para sanar era señal de sus enseñanzas o de que sus enseñanzas eran verdaderas. Versículo 35 y 38. Jesús necesitaba obreros que supieran enfrentar los problemas de la gente. Podemos tranquilizar a otros y mostrarles cómo vivir porque Dios y sus obreros nos han ayudado en nuestros problemas. 2 Corintios 1 del 3 al 7. Versículo 36. También Ezequiel había comparado a Israel a ovejas sin pastor, según Ezequiel 34 del 5 al 6. Jesús vino a ser el pastor, el único que podía mostrar a la gente cómo evitar los errores de la vida. Juan 10, 14, versículo 37 y 38. Jesús, al ver las multitudes que lo seguían, se refirió a ellas como un campo listo para la siega. Mucha gente está lista para dar su vida a Cristo si alguien le muestra el camino. Jesús nos manda que oremos por la necesidad que existe de más obreros. Con frecuencia, cuando oramos por algo, Dios responde a nuestras oraciones usándonos. Prepárese, mi amado hermano, porque Dios va a usarlo para que señale el camino a otros. Amén, mis amados. Esto es algo que yo sí anhelo con todo mi corazón, que cada uno de nosotros, mis amados, pueda ser una herramienta útil para que, pues ahora sí que el Señor llegue a otras personas. Mi amado hermano, ¿qué tan dispuesto está? A Dios sea la gloria por todas las cosas. Me gustaría en esta hora, mis amados, saludar por aquí a mis hermanos que nos han escrito en el chat. Pues hermana Gladys presente, bendecido día mis hermanos, amén, amén, bendiciones para mi hermanita Gladys. Pues hermanita Alejandra, buenos días, bendiciones para todos, nos escribe, amén, amén, Dios me la bendiga mi hermanita Alejandra. Nuestro pastor Jaime Castro, bendiciones pueblo del Señor, amén, amén. Nuestra hermana Margarita, bendecido día, amados Dios con todos, amén, amén. A cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Les deseo que tengan un bendecido, precioso día. Ya llegamos, pues nuevamente a fin de semana, se pudiera decir. Así es que durante estos días que vienen, mi amado, no se desconecte del Señor, continúe buscándole, continúe disponiendo su vida, que seguimos desafiados en esta misión de fructificar. Dios sea la gloria por siempre. Mis amados, les bendigo. Primeramente Dios, si Dios nos lo permite, nos vemos por acá el día lunes, si Dios quiere. Mis amados, ánimo, excelentes tiempos, bendiciones para todos. Dios me los bendiga.